académico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que me ha encargado de decir las palabras iniciales de este coloquio internacional. Señores directivos del Instituto Porras Barrenechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señores directivos de la Academia Diplomática del Perú, amigos todos. Es una gran satisfacción que instituciones como la Academia Diplomática del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través del Instituto Raúl Porras Barrenechea, embajador Guillermo Villena, el señor director académico de la Facultad de Letras de San Marcos, señoritas, señoras y señores, en nuestra Universidad Mayor, en cuyos claustros aún resuenan fervorosas las voces de insigne garcilacistas, desde José de la Riva Agüero hasta Raúl Porras Barrenechea, desde Aurelio Miró Quesada hasta Luis Alberto Sánchez, José Durán, Carlos Araníbal, Miguel Maticón. De un largo elenco sanmarquino de estudiosos de Inca. Tengo el merecido honor de leer estas breves líneas que he titulado De Gómez Suárez de Figueroa al Inca Garcilaso, configuración del estatuto ficcional en la Florida del Inca. En el siglo XVI, antes de la llegada de Pizarro, el Perú era una imprecisa leyenda, como el Dorado, como el país de la canela, como el reino de las Amazonas, como la Atlántida. Pizarro, cuando descubrió el Tahuantinsuyo, instaló un sueño en el mundo de las verdades del Occidente y determinó que ese sueño que había alcanzado a tocar con sus manos era el Perú. Dicho de otra manera, el Tahuantinsuyo, antes de ser descubierto, ya tenía un nombre ficcional para los alucinados españoles que merodeaban por el novísimo mar descubierto hacia el sur. No se sabía ni siquiera dónde quedaba ese país de leyendas, si hacia el poniente o hacia el levante. Los extraviados descubridores le llamaron a su empresa la Armada de Levante. Y así, el nombre del Perú de la leyenda, si bien está documentado en 1523, nace con el esplendor del descubrimiento del Pacífico aquel día de San Miguel de 1513. Cuando Pizarro encuentra el Tahuantinsuyo casi 20 años después, se corre por todo el mundo la noticia del hallazgo del Perú y todo lo que había en él comienza a ser rebautizado con el nombre del Marín. Así, los incas comienzan a ser peruanos, los Andes son peruanos, el oro llega del Perú y todo vale un Perú, entre comillas. Este nombre fue impuesto por los españoles a aquel imperio de los incas, nombre puesto acaso y no propio y por tanto de los indios no conocido antes, por ser bárbaro tan aborrecido que ninguno de ellos lo quiere usar, solamente lo usan los españoles. Fin de la cita. Es el padre Valera, citado en los comentarios de 1609. La formación del Estado español en el Perú corre por un camino paralelo. El nacimiento del Estado español en el Perú tiene su forma visible en la fundación de Piura en 1532, pero las escrituras públicas, dicho esto en términos figurados, de la Constitución del Estado español en el Perú no llegaría acaso a la capitulación de Toledo de 1529 o al momento en que se le pone nombre oficial a esta provincia hispana aún no bien amiga, la Nueva Castilla. Es por ello que unos años más tarde, cuando el capitán español Garcilaso de la Vega y Vargas procrea un hijo en estas tierras, este habría de ser sin asomo de dudas un súbdito español de por vida, cuyo nombre oficial quedó asentado como el de Gómez Suárez de Figueroa, nombre del bisabuelo español repetido en los niños según la costumbre hispana. En mi argumentación creo de interés algunos datos puntuales acerca de este capitán español Garcilaso de la Vega y Vargas. De 3 hermanos que fueron, 2 vinieron al Perú poco antes de la fundación de Lima. Juan de Vargas muerto en 1547 en la batalla de Guarina y el padre de nuestro Gómez Suárez de Figueroa muerto, como sabemos, en el Cusco de muerte natural en 1559. El otro hermano nunca vino al Perú. Fue un capitán español de nombre Alonso de Vargas y fue el tío acomodado a cuya casa de España se fue a vivir el joven Gómez Suárez no por un día, sino por casi 30 años, cuando murió su padre, el capitán Garcilaso, en el Perú, y cuando la madre se unió a un mercader español. Gómez Suárez de Figueroa nunca perdió la conciencia de que era un súbdito español, litigó como tal ante la justicia hispana, y si alguna vez perdió, en otras acaso ganó. Tal cosa le sucede a cualquiera de las dos partes en el tribunal. Su padre lo crió como hijo muy querido. No solo fue su padre biológico,
su padre de verdad. Todos conocemos la casa sobre dos en el Cusco donde lo hizo crecer. Todos sabemos lo bien educado que fue en nuestro idioma y cultura, en nuestra santa religión, y sabemos asimismo que era muy buen amigo de su padre. Es famosa la anécdota que cuenta como niño de 13 años, ayudó al capitán su padre a huir por los techos en la revuelta de Girón, cómo le escribía sus cartas de jovencito y llevaba sus cuentas, cómo su padre, el capitán Garcilaso, en un claro presentimiento de las dotes literarias de su hijo, lo hizo apadrinar el día de su confirmación en el Cusco por Diego de Silva Guzmán, el poeta que nos legara el primer libro de poesía del Perú y de América. Y quiso el capitán español que su primogénito andino se fuera a estudiar a España, para lo cual le dejó 4.000 pesos de oro y plata bien probados y ensayados a la hora de morir, una pequeña fortuna entonces. En fin, todos sabemos que el joven Gómez Suárez de Figueroa, allá en el solar español, extrañaba a su padre muerto en el Cusco, y cómo consiguió permiso del Papa para trasladar sus restos a España, donde él se pensaba quedar, es decir, hasta cumplir su destino de escritor, aún consciente y abrumado porque sabía que debía hacerlo cuando el siglo inmenso y dorado del Renacimiento hispano ya desplegaba sus alas hacia el centro. Gómez Suárez de Figueroa fue acogido en la península de una manera natural. No llegó al cielo, pero tampoco llegó al infierno. Consta que tuvo permiso de volver a los 2 años de su llegada, pero no volvió. He dicho que bien quería a su padre, por eso prefirió llamarse como él y no como su bisabuelo. Además le correspondía también, según el uso hispano, llevar el nombre del padre, si el mayor. Los documentos hablarán de él ahora como Garcilaso de la Vega Secas, y así se produce el tránsito de Gómez Suárez de Figueroa a Garcilaso de la Vega, los dos seres reales, los que existieron en sucesivos tiempos y espacios de este mundo en que vivimos. El Inca. Ahora les voy a hablar del Inca Garcilaso de la Vega, es decir, de la configuración de un ser no real sino ficcional, del narrador llamado a sí mismo el Inca, es decir, el que se nos muestra en los textos literarios, la voz ficcional que nos habla o narra, la mirada o perspectiva también ficcionales a través de las cuales nos llega el relato. Cuando les diga llamado a sí mismo el Inca, no lo tomen a mal. En el manuscrito de 28 páginas publicado por nuestra Facultad de Letras en 1951 de la genealogía de García Pérez de Vargas, podemos leer la inconfundible letra de nuestro autor cuando pone tembloroso, entre comillas, escrita por Garcilaso de la Vega, llamado Inca. Y fecha, Córdoba 1596. El literato o escritor. He dicho que es probable que su padre o él mismo hubieran intuido su destino perdurable. Ya en España perdió 20 años en impostergables menesteres. Cita: lo estorbaban los tiempos y las ocasiones que se ofrecieron, ya de guerra por yo acudir a ella, y a de largas ausencias que se gastaron más de 20 años. Fin de la cita. La Florida del Inca, por M. Lector. Primero fue capitán del rey como su padre y como su tío don Alonso. Sirvió a las órdenes del príncipe don Juan de Austria. Fue presentado por el tío a la sociedad andaluza. Los caballos finos que criaba eran premiados. Era padrino de cuando niño tuviera por padre a un montellano o a un cordobés ávido de probar los rumbosos capillos del español americano. Fue heredado por su tío don Alonso, que no tenía descendencia, y fue heredero también de una tía española, doña Leonor de la Vega, soltera y sin hijos. Ya bien pasados los años de juventud, hacia los 50 años de edad, es cuando encontró el reposo para hacer lo que había llegado a hacer y se puso a estudiar. Acopió bibliografía, trabó amistad con reputados intelectuales renacentistas de su entorno, fue hábil en el apremio a memoriosos informantes, estambió borradores y cuando lo tuvo todo listo, el noble y distinguido vecino de Montilla, el ilustre caballero Garcilaso de la Vega y capitán de su majestad, como solía hacerse llamar en la vida real, el hombre de carne y hueso, el mortal, se dedicó a crear ese narrador querido e inaccesible al que distintamente bautizó como Garcilaso Inca de la Vega, como Garcilaso de la Vega Inca, y cuando lo tuvo bien configurado lo llamó el Inca Garcilaso de la Vega Secas, voz del narrador, visión ficcional del muelle, es decir, la pluma que estamos comparando ahora, la perdurable, la inmortal. El Inca Garcilaso de la Vega fue exclusivamente su nombre de escritor. Revisados detenidamente los documentos de Montilla y Córdoba que publicó en 1955 nuestro insigne director del Instituto de Historia de la Facultad de Letras, el Dr. Porras, no consta por ningún lado que alguna vez se llamara Inca en la vida real, salvo en alguna partida de bautismo, donde el despistado padre de su ahijado número 100 lo declara así ante el párroco, y en otro insignificante papel tardío posterior a 1616, cuando ya su nombre literario sin duda había sido asimilado y confundido por el pueblo como su nombre real. Tampoco consta por ningún lado que aquello de Inca le correspondiera
respondía por algún título legal. Repito, nada documenta en la vida real el nombre de Inca Garcilaso de la Vega. Lo de Inca solo está en sus libros de creación. Recién al momento de morir es cuando asume la transformación perpetua. Comillas. Yo, Garcilaso de la Vega Inca, en otro tiempo llamado Gómez Suárez, sin cita. Entonces está claro que fue Inca cuando descubrió que para los fines intelectuales que se proponía, es decir, configurar, crear de golpe la literatura española del Perú de rango universal, a su condición de súbdito español había que agregarle el plus ultra que lo distinguía, español, pero del Perú, del famoso Perú de los Incas, que solo existía en el vocabulario de los españoles, en la conciencia de la hispanidad, en el imaginario europeo, conforme a la cita que hice en su lugar el padre Blas Valera. Él era totalmente consciente que había dado con ese rico filón de las letras castellanas, el del Perú de la leyenda, y este fue el espacio que escogió para su creación. Fue como nadie hasta entonces consciente de que él, y solo él, era poseedor de los títulos indiscutibles para su misma tarea. A cada trazo de su pluma nos recuerda que era nacido en el Cusco, y nos cuenta con candoroso orgullo que su madre había pertenecido a la dinastía Solar, por eso usted decía llamarse Inca. En tanto que por el lado del padre se entendía pertenecer a una raza de escritores hispanos. En su primer libro, la traducción del libro de los 3 diálogos de amor, le dice al rey don Felipe que lo había servido con la espada y con la pluma, como el cine de Toledo, de las corrientes aguas puras cristalinas. Con la espada y con la pluma es el lema que exhibe como pórtico de sus libros junto a los simbolismos indios y españoles. Contemplemos pues otra de las razones por las que desplazía firmarse Garcilaso de la Vega. En consecuencia, nadie como él hasta entonces había tenido con tanta claridad una muy noble misión en su oficio de escribir, la de ser una voz autorizadísima de la España de América y de una patria nueva que tendría que aprender a armonizar sus esencias humanas y espirituales. Al hacerlo así, convirtió para siempre en ociosas las preguntas de dónde termina lo español y dónde comienza lo indio en el Inca Garcilaso, o dónde termina lo español y dónde comienza lo indio en César Vallejo, o dónde termina lo español o comienza lo indio del Perú, para decirlo con sus propias palabras, de ambas naciones tenemos poetas. Cada uno de sus amigos, cuando uno de sus amigos, caballero y gran señor, como el mismo Inca lo llama, le obsequió ni más ni menos que al rey don Felipe II, un ejemplar de su explícita traducción de los diálogos de amor. Garcilaso de la Vega, ese real, era amigo de gente importante en España, lo dicho. El rey le dijo a su guardajoyas: guárdame este libro, y cuando estuviéramos en el Escorial, acordadme que lo tenéis. Ponedlo por escrito, no se os olvide. El escritor cuenta con orgullo cómo después de haberlo leído el rey, le comentó al prior del convento de San Jerónimo, comillas: mirad este libro, padre, a ver qué os parece bien. Mirad que es fruta nueva del Perú. Por ahí va la cosa. Él intuyó desde un comienzo que era la voz, entre comillas, fruta nueva del Perú, es decir, del rey don Felipe. Por eso su nombre de escritor decía eso: español del Perú, Garcilaso de la Vega e Inca. El narrador ficcional. Los estudios literarios del último medio siglo han establecido ya casi con apacible verdad que no podemos cometer el equívoco de identificar al autor como el narrador. Alejados completamente de la posición ingenua que usaba el texto literario como un documento fiel, ya no le podríamos llamar hoy día la atención al narrador Vargas, porque la imagen del colegio Leoncio Prado que se plasma en el texto literario no corresponde fielmente a la realidad, o porque los sucesos que cuenta no fueron exactamente así, porque ello significaría desconocer la existencia de un mundo nuevo, de un universo recreado, ficcional, que hace un artista de la palabra literato y cuyos límites precisos son nada más que las tapas del libro que propone. Generalmente el autor, de ser real, instaura, crea un actante ficcional, el narrador, que posee una perspectiva y una voz ficcionales desde donde vemos o escuchamos lo que se nos cuenta o narra, es decir, desde donde se nos habla, se nos muestran las cosas en el texto literario. Para decirlo de una buena vez, no le podemos increpar al narrador ficcional llamado así mismo el Inca que nos diga una verdad absoluta, cuando lo que se ha propuesto no es eso, sino crear o recrear a partir de un mundo real, un mundo nuevo, pensado, querido así o soñado así por él. Es decir, cuando lo que se ha propuesto es configurar un objeto literario, una obra de arte, como la simbolización preciosa de un Perú, de una América huyente en el imaginario aún disperso, recortado, multíplice y exagerado del europeo de fines del siglo XVI o inicio del XVII.
el lector implícito. Esto me lleva a tratar de establecer lo que en la teoría literaria contemporánea llama el lector implícito. La voz del narrador ficcional tiene un correlato también ficcional en el lector o destinatario virtual al que se dirige. Está claro que el destinatario al que se dirige el narrador ficcional, así mismo llamado el Inca, es el europeo que sueña con el Orbis Novus. Aunque lo diga expresamente el Inca escritor, o lo hubieran querido entender así ingenuamente los desaparecidos indianistas, el llamado a sí mismo Inca, que se decía que mamó en la leche, la lengua general de los indios, escribe en perfecto castellano renacentista unos textos que solo podían ser degustados por hispanohablantes que tuvieran el paladar acostumbrado a esa prosa cuasi perfecta y jesuítica con la que escribe nuestro primer paradigmático escritor nacional. Si sus lectores implícitos hubieran sido los indios, tal vez hubiera escogido el quechua, o el medio quechua español de su contemporáneo, el indio Guamán Coma, que muestra desde el título de la crónica las discordancias gramaticales que subsisten vivas e intocables en nuestro castellano no andino. El primero, no la primera, sino el primer Nueva Crónica, y buen gobierno compuesto, no compuesto, sino compuesto por don Felipe Guamán Coma de Ayala. No es este el caso de Garcilaso. Faltaría un siglo aún para que se instalara la primera sesión de la Academia Española, pero el castellano del llamado a sí mismo Inca Garcilaso de la Vega es simplemente de lo más culto a lo que podría aspirar un escritor hispano que se preciara de tal en su momento. En la Florida, comparándose con el español como Ortiz, que por haber estado perdido 10 años entre los indios se había olvidado hasta de pronunciar el nombre de su tierra natal, Sevilla, confiesa nuestro Inca, comillas. Se le había olvidado pronunciar el nombre de la propia tierra, como yo podría decir también de mí mismo, que no acierto ahora a concertar 6 o 7 palabras en oración para dar a entender lo que quiero decir, y más que en muchos vocablos se me han ido de la memoria, que no sé cuáles son, para nombrar en indio y quechua tal o tal cosa. El estatuto ficcional de la Florida del Inca. Es hora pues ya de referirme al estatuto ficcional de la Florida del Inca. Desde las primeras líneas del libro podemos darnos cuenta de que lo que se propone el escritor es contar, narrar, relatar, recrear mejor, como solo él podría hacerlo, ese mundo que ya existe en el imaginario de sus contemporáneos europeos. Les dice lo que quieren oír, es decir, lo que busca un artista de la palabra con sus lectores: encantar, encandilar con el relato, desbordar la imaginación, deleitar con el cuento, descorrer las cortinas de la imposible verdad. El arte de este narrador deslumbrante ha sido, es, hacernos creer siempre que lo que dice es la más pura de las verdades. Así, nos cuenta como el más que cincuentón Hernando de Soto, perulero rico de los más ricos con su parte de Cajamarca, inicia desde España su búsqueda del país, comillas, donde los indios fabulosamente decían había una fuente que remozaba los viejos. Llevando a su nao a una chica de 17 años, doña Leonor de Bobadilla, entre comillas, dama cuya hermosura extremada. Hija natural del conde de La Gomera, una de las Islas Canarias, al cual de Soto se la solicita, entre comillas, con muchos ruegos y súplicas. Antes de partir para, comillas, hacer la gran señora de su nueva conquista, siendo ella. Sin embargo, el dato lo encubre tan bien con sus explicaciones catolicísimas de que la Florida se llamó así porque se descubrió el día de Pascua de Resurrección o día de Pascua Florida, y nos distrae por la prestidigitación de fechas y pormenores asadas puntuales y obviantes de que escribió su historiador. No obstante, ya dejó en obrar latente la presentación artística, y solo artística, del drama de nuestros fundadores, cual fue el haber alcanzado estas tierras ya maduros, y de no alcanzar a entender cómo después de tantas penurias habían ganado un reino dorado y legendario para tener ante sus ojos la cercana acuñación de la tumba. Pizarro tenía 54 años cuando ganó el Perú, y las princesas incas con las que anduvo, a él y a todos sus compañeros, acaso lo convencieron de que el oro del Perú no era nada sin la Florida del Inca, es decir, comillas, sin la fuente que remozaba a los viejos. Vasco Porcayo de Figueroa se ofreció a Hernando de Soto, comillas, de ir en su compañía a la conquista de la Florida tan famosa, sin que su edad, que pasaba ya de los 50 años, ni la mucha hacienda ganada y adquirida por las armas, ni el deseo natural que los hombres suelen tener de la gozar, fuese para resistir. Antes, posponiendo todo, quiso seguir al adelantado, para lo cual ofreció su persona, vida y así, estoy viviendo la Florida.
A este hombre, Hernando de Soto lo hizo su teniente general, deponiendo del cargo a Nuño Tobar, un muchacho que en un abrir y cerrar de ojos se alzó con la mentada en honor de Bobadilla de 17 años y se casó en secreto con ella para callado desconsuelo de nuestro cielo de Paulos. Sin embargo, el escritor llamado el Inca cuenta todo esto con su estética del sigilo, con su perfecta discreción y esa pulquérrima elegancia que aquí admiramos. Y luego comienza a encaminarnos con todas las historias asombrosas y alucinantes del viaje, prácticamente desde el inicio, como aquella historia frente al puerto de Santiago de Cuba, donde un exquisito corsario francés y un rico mercader español, Hidalgo este de, entre comillas, conversación, tratos y contratos, porque ello es lo que hace las vías, acordaron no cañonear sus bellas naves para no malograrlas, sino que en vez de esto escogieron destrozarse ambos a cuchilladas al frente de sus tripulaciones, pero solo durante el día, porque al caer la noche pactaron detener el asalto para visitarse en las naos e intercambiar regalos, cortesías y remedios, y preguntarse mutuamente por la salud de los heridos y el bienestar personal de los capitanes, y desearse los mejores parabienes, para al amanecer siguiente volver a despedazarse a sable limpio, con mayor furia que el día anterior, hasta que llegaban la noche otra vez y se volvían a visitar y a decir cortesía y así sucesivamente. Esta es la realidad del Inca. Una sucesión deleitosa de relatos e historias alucinantes, como la historia de los indios que se suicidaron colectivamente con sus familias por no querer ir a recoger el oro que se encontraba, dice el narrador, regado a flor de suelo de Santiago de Cuba. Hay muchas cosas más, sin duda, que voy a decirles todas ahora, con las que logró encandilar nuestro primer escritor universal a los lectores castellanos de Allende y aquel de los mares, o europeos en general, a juzgar por las casi inmediatas y posteriores traducciones de sus libros al inglés, francés, italiano, alemán, etc. Para los americanos, para los peruanos en particular, el Inca Garcilaso soñó para nosotros una patria nueva, un país invalorable, sin olvidar los avatares de la confrontación inicial, la soñó armonizada, reconciliada y sobre todo nunca dudó de soñarla incomparablemente bella. Para finalizar, debo citar aquí las principales voces que he atendido en esta visión del Inca Garcilaso Ravelo. Ya a finales del siglo XIX, Marcelino Menéndez y Pelayo, en su memorable historia de la poesía hispanoamericana, escribió que es, entre comillas, uno de los más amenos narradores que en nuestra lengua pueden encontrarse, y la cita. Dice que en el espíritu del Inca Garcilaso se formó, comillas, lo que pudiéramos llamar la novela peruana o la leyenda incásica, que ciertamente otros habían comenzado a inventar, pero que solo en sus manos recibió forma definitiva, y la cita. Dice el insigne don Marcelino que, comillas, Garcilaso hizo aceptar esos sueños por el mismo tono de candor con que los narraba y la sinceridad con que acaso los veía. Y a él somos deudores de aquella ilusión, y de la cita. Culmina el eminente polígrafo español con una afirmación rotunda, comillas, como prosista, es el mayor nombre de la literatura americana colonial. Él y Alarcón el dramaturgo son los dos verdaderos clásicos nuestros nacidos en América, y de la cita. Ventura García Calderón dijo en la literatura peruana de 1914 que, comillas, los episodios de la Florida están escritos en lengua cálida y muy vecina al mismo, fin de la cita. Y el renglón seguido, anticipándose a conceptos que se usarían recién en la década del 60 sobre lo real maravilloso, se pregunta: ¿por qué rehusaremos el nombre de epopeya a aquella historia de Hernando de Soto, en donde la realidad por asombrosa ha parecido modelo en los comentadores? Fin de la cita. Aurelio Miró Quesada Sosa se ha fijado en los rasgos de la novela bizantina, de la novela italiana y, por qué no, de los libros de caballerías, comillas. Donde se observan las improntas de su vocación literaria es en la manera feliz como intercala expresivos aspectos novelescos. Escenas de novela bizantina, al principio como pérdidas, encuentros, naufragios, reconciliaciones de escritura, por paisajes insólitos, avanzando y luchando entre arcabucos y pantanos, desfilan los bravíos caballeros, triunfadores del sueño y la fatiga, abriéndose camino con la espada para ganar un reino, dominar un cacique, deslumbrarse con piedras fabulosas o complacerse en la arrogancia de arrancarle laureles a la gloria de la cita. Hay muchos más que están en esta línea con mayor o menor decisión, no necesito nombrarlos a todos, con los nombrados ya basta.
Mis palabras finales. Al comenzar dije que el Perú nace en la leyenda, aunque la leyenda, bien no sabemos, fue superada largamente por la realidad maravillosa. Con el Inca Garcilaso empezamos a amar ese sueño. Gracias a su decantada formación humanista, que lo hizo comprender la importancia de las epopeyas originales para los pueblos que aspiran a ser grandes, como la vieja Ilíada, como la hechizada Eneida, como la Sagrada Biblia, él se propuso soñar la epopeya del Nuevo Mundo. La esbozó, la trazó, la configuró como una espléndida obra de arte. Al hacerlo, inauguró las letras peruanas universales. Por ello, 400 años después, en la más noble sede de la cultura hispanoamericana, la Universidad Mayor del Perú, le recordamos con orgullo y justo regocijo.